En la fría y aséptica luz de un supermercado, el multimillonario arquitecto Lorenzo Moretti sintió cómo el mundo se detenía. Su vida, una lujosa prisión de cristal construida sobre el recuerdo de su difunta esposa, se había vuelto una rutina de dolor silencioso y responsabilidades paternas. Mientras su pequeña hija Sofía jugaba con el carrito de compras, su mirada se fijó en las manos de la cajera. Temblaban, un temblor incontrolable y delicado que le impedía escanear los productos con rapidez. Movido por una compasión que no había sentido en años, se inclinó y preguntó con gentileza: «Disculpe, ¿se encuentra bien? ¿Por qué le tiemblan las manos?». La joven levantó la vista, y en ese instante, el corazón de Lorenzo se partió en dos. Eran los ojos de Isabella, su esposa muerta. Con una voz quebrada, ella respondió: «Es una condición familiar. Mi hermana mayor también la tenía». El aire se escapó de los pulmones de Lorenzo dejándolo sin aliento en medio del pasillo. El nombre. Necesitaba saber el nombre. Su mente, usualmente tan lógica y precisa, era un torbellino de pánico y esperanza. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Una cruel broma del destino? Con la voz temblorosa, apenas un susurro que luchaba por salir, se atrevió a preguntar: ¿cómo? ¿Cómo se llamaba su hermana? La cajera, Valentina, lo miró con una tristeza infinita, una melancolía que él conocía demasiado bien, y pronunció la palabra que destrozaría su realidad para siempre. Se llamaba Isabela. En ese momento, los 5 años de luto, la mansión vacía, la fortuna que no podía comprar la felicidad, todo se convirtió en un gigantesco signo de interrogación. ¿Qué harías si descubrieras que toda la historia de amor por la que has llorado era solo la mitad de la verdad? Pero antes de revelar cómo Lorenzo reaccionó al escuchar el nombre que había definido su vida y su dolor, detente un segundo. Si crees que el destino tiene formas misteriosas de reunir lo que la tragedia separó, y que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso desde la tumba, entonces deja tu like para apoyar esta increíble búsqueda. Y suscríbete ahora mismo, porque el secreto que une a este viudo millonario con una humilde cajera está a punto de desatar una tormenta que nadie podrá detener. Créeme, lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. La noche se convirtió en una tortura para Lorenzo. El rostro de Valentina, una réplica exacta del de Isabela, se repetía en su mente, atormentándolo con preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo era posible que Isabela, la mujer con la que compartió cada secreto, le hubiera ocultado la existencia de una hermana? Impulsado por una mezcla de desesperación y una incipiente esperanza, esperó al día siguiente a que Valentina terminara su turno. La abordó en el estacionamiento, bajo la luz parpadeante de un farol. Ella se sobresaltó, retrocediendo con desconfianza. Para una mujer que luchaba cada día por sobrevivir, la insistencia de un millonario era una alarma, no un halago. «Por favor», suplicó él, su voz rota, «necesito entender, no quiero hacerle daño. Solo quiero saber la verdad». Valentina lo observó, viendo no a un hombre poderoso, sino a un alma tan rota como la suya. Con las manos temblorosas, Lorenzo sacó su billetera y extrajo una fotografía gastada por el tiempo. Era Isabela, sonriendo en el día de su boda, con los mismos ojos melancólicos que ahora lo miraban con recelo. Se la extendió a Valentina. En el momento en que sus dedos rozaron la imagen, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Las lágrimas brotaron sin control mientras acariciaba el rostro de su hermana en el papel. «Es ella», susurró, derrumbándose contra el frío metal de un auto. «Me la quitaron. Nos separaron en el orfanato después de que nuestros padres murieron. Me dijeron que una familia rica la había adoptado y que nunca más podría verla». La confirmación golpeó a Lorenzo como una ola, una mezcla de alivio devastador y una furia creciente hacia los secretos que habían envenenado su vida. A partir de ese momento, se convirtieron en aliados improbables, unidos por el fantasma de Isabela. Lorenzo usó sus recursos para abrir puertas que siempre habían estado cerradas para Valentina. Su primera parada fue el orfanato, un edificio gris y decrépito, que olía a tristeza y olvido. Mientras revisaban los archivos polvorientos, Valentina comenzó a recordar fragmentos de su infancia. Juegos secretos en el patio, promesas susurradas en la oscuridad de que siempre se encontrarían. Lorenzo,
A su vez, veía en ella la misma resiliencia y bondad que había amado en su esposa. La pequeña Sofía, al conocer a Valentina, sintió una conexión instantánea, una calidez maternal que la llenó de una alegría que Lorenzo no había visto en años. Una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar en medio del dolor del pasado. Mientras tanto, en su lujosa oficina con vistas a la ciudad, Etienne Dubois sentía cómo el hielo se formaba en sus venas. Sus informantes le habían notificado del inusual interés de Lorenzo Moretti en una simple cajera de supermercado. No conocía todos los detalles, pero el instinto le gritaba que su castillo de mentiras estaba bajo amenaza. Con una llamada telefónica, se aseguró de que el gerente del supermercado comenzara a hacerle la vida imposible a Valentina, recortando sus horas y acusándola de errores inexistentes. Etienne no dejaría que una insignificante empleada con manos temblorosas desenterrara el crimen perfecto que había construido con tanta meticulosidad. La sombra del villano comenzaba a alargarse, y Lorenzo y Valentina pronto descubrirían que no solo luchaban por la memoria de Isabella, sino por sus propias vidas. La llamada a la oficina del gerente se sintió como una sentencia. Valentina entró con el corazón encogido, encontrándose con una frialdad que helaba los huesos. Sobre el escritorio, un fajo de billetes y una acusación venenosa: robo. Era una trampa burda, una mentira tan obvia que dolía, pero la decisión ya estaba tomada. El gerente, con una mirada vacía que delataba que solo seguía órdenes, la despidió de manera humillante, frente a sus compañeros, manchando su nombre con una calumnia que no podía refutar. Salió de allí sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo había perdido su única fuente de ingresos, sino también su dignidad. Las lágrimas de impotencia y miedo la cegaron mientras caminaba sin rumbo, sintiendo el peso aplastante de la injusticia que Etienne desde las sombras había orquestado para quebrarla. Lorenzo la encontró vagando por un parque cercano, con la mirada perdida y el uniforme del supermercado arrugado en una bolsa. Al escuchar lo sucedido, una furia helada se apoderó de él. Le ofreció todo: un lugar seguro, dinero, los mejores abogados. Pero el orgullo de Valentina, forjado en una vida de autosuficiencia, la hizo negarse. «No soy un proyecto de caridad, Lorenzo», dijo con la voz quebrada. Esa misma noche, mientras ella intentaba dormir en su pequeño apartamento, el sonido de un cristal rompiéndose la hizo saltar de la cama. Una piedra yacía en medio de su sala, con una nota atada: «Aléjate de él, o lo próximo no será una ventana». El terror finalmente derribó sus murallas. Lorenzo llegó en minutos, y al ver su rostro pálido y sus manos temblando más que nunca, su voz se volvió un mandato de protección innegociable. «Se acabó. Empaca tus cosas. Vienes conmigo y con Sofía. Ahora». Instalados en una de sus casas de seguridad, lejos de las garras de Etienne, reanudaron su investigación con una urgencia renovada. El orfanato no tenía más respuestas, pero Lorenzo tuvo una idea: buscar a los antiguos empleados. Tras días de búsqueda, encontraron a una mujer llamada Elvira, una anciana enfermera que ahora vivía en un modesto asilo. Al principio, sus recuerdos eran una neblina, pero cuando Lorenzo le mostró una foto de un joven Etienne Dubois, sus ojos se abrieron con un reconocimiento aterrador. Recordó a un hombre francés muy elegante, que había hecho una donación generosa, poco después de la adopción de Isabella. Recordó su fría insistencia en revisar el archivo de la hermana menor Valentina, y la orden escalofriante que dio al director: «Asegúrese de que esta niña nunca sea encontrada. Su existencia debe ser un error administrativo». Esa revelación fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de su pasado. La separación no había sido un accidente del destino ni una tragedia burocrática. Había sido un acto deliberado, un crimen planeado por Etienne para aislar a Isabella y asegurarse de que nadie pudiera jamás reclamar lo que le pertenecía. En el silencio del auto, mientras se alejaban del asilo, Lorenzo miró a Valentina y vio, por primera vez, no solo el reflejo de la mujer que había perdido, sino a la mujer que estaba a su lado, una sobreviviente cuya vida entera había sido manipulada por el mismo monstruo. Él extendió su mano y tomó la de ella, sintiendo su temblor familiar. «Lo pagará», susurró. Y no era solo una promesa a Isabella, sino un juramento a Valentina. En ese instante, su lucha se convirtió en una sola,
y su vínculo se selló con la certeza de que juntos harían justicia. Con la declaración de Elvira como un arma moral pero no legal, Lorenzo supo que necesitaban algo irrefutable, una prueba que Etienne no pudiera negar ni destruir. Su equipo de abogados comenzó una búsqueda exhaustiva en los registros financieros de Isabela, buscando cualquier cuenta o propiedad que existiera antes de su matrimonio. Mientras revisaban documentos interminables, Valentina tuvo un destello, un recuerdo fragmentado de su infancia en el orfanato. Recordó una pequeña llave ornamentada que Isabela llevaba colgada al cuello, un tesoro que llamaba la llave de sus secretos. Al oír esto, Lorenzo se quedó helado. Recordaba haber visto esa misma llave en una caja de recuerdos que había guardado en el ático, una caja que no había tenido el valor de abrir en 5 años. La esperanza, frágil pero poderosa, renació en la habitación. La vuelta a la mansión Moretti fue un viaje a un pasado doloroso. El aire de la casa estaba impregnado de la ausencia de Isabela. Un silencio que ahora se sentía diferente, expectante. Lorenzo guió a Valentina por la escalera de caracol hasta el ático, un santuario de polvo y recuerdos olvidados. En un rincón, cubierta por una sábana blanca, estaba la caja de madera de caoba. Con manos temblorosas, Lorenzo la abrió. Dentro, entre cartas amarradas con una cinta de seda y flores secas, brillaba la pequeña llave de plata. Valentina la tomó, y el frío metal pareció conectarla directamente con su hermana. No era solo una llave. Era una promesa. Con esa pieza en sus manos, los investigadores de Lorenzo no tardaron en encontrar a qué pertenecía. Una caja de seguridad en el banco más antiguo de la ciudad, abierta a nombre de Isabella Herrera. Mientras tanto, Etienne sentía la soga apretándose alrededor de su cuello. Desesperado, lanzó su ataque más cruel y cobarde. Orquestó una filtración a la prensa sensacionalista, pintando a Lorenzo como un viudo mentalmente inestable, que, consumido por el dolor, había contratado a una doble de su esposa para reemplazarla, confundiendo a su pequeña hija, y creando un circo mediático. De la noche a la mañana, Lorenzo se vio asediado por reporteros y cuestionado por los servicios sociales. La amenaza ya no era solo un ladrillo a través de una ventana. Era un ataque público diseñado para destruir su credibilidad y arrebatarle a Sofía. El pánico se instaló en su corazón, pero al ver la mirada firme de Valentina, supo que rendirse no era una opción. La guerra había llegado a su punto más sucio. Con su reputación en ruinas y el tiempo en su contra, Lorenzo tomó una decisión drástica. Usó la poca influencia que le quedaba para convocar una junta de accionistas de emergencia para la mañana siguiente, bajo el pretexto de discutir la crisis mediática. Era una apuesta a todo o nada. Esa noche, miró a Valentina, cuyos ojos reflejaban el mismo miedo y la misma determinación que sentía él. Mañana, dijo, su voz cargada de una calma peligrosa. Iremos al banco a primera hora. Abriremos esa caja y luego iremos directamente a esa junta. Etienne no sabrá que lo golpeó. Tomó sus manos, sintiendo el temblor que lo había llevado hasta ella. Y en ese contacto, sellaron un pacto silencioso. No importaba el costo. La verdad saldría a la luz. El amanecer traería consigo la batalla final. La mañana llegó cargada de una tensión eléctrica, un presagio de que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En el silencio solemne de la bóveda del banco, el cerrajero abrió la caja de seguridad con un clic metálico, que resonó como un disparo en la quietud. Dentro reposaba un único objeto, un diario de cuero rojo, con las iniciales IH grabadas en oro. Las manos de Valentina temblaban tanto que fue Lorenzo quien lo tomó. Al abrirlo, el olor a papel viejo y a un perfume que él recordaba vagamente llenó el aire. Pasaron las páginas con una reverencia temerosa, leyendo los pensamientos de una mujer atrapada en una red de mentiras, hasta que llegaron a las últimas entradas, escritas con una caligrafía cada vez más frenética, cada vez más desesperada. La verdad estaba allí, esperando ser liberada. Las palabras de Isabella eran un testamento de terror y descubrimiento. Detallaba con una claridad escalofriante cómo había descubierto los desvíos millonarios de Etienne, las cuentas secretas, la traición de su propio cuñado. Pero la revelación más devastadora estaba en la última página, fechada el día antes de su muerte. Lo encontré, escribió.
Después de tantos años, por fin encontré a mi hermana. Vive aquí, en esta ciudad. Su nombre es Valentina. Mañana iré a buscarla. Mañana le diré que nunca más estará sola. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Valentina, un luto por el reencuentro que le fue robado. Lorenzo cerró el diario, una furia helada y controlada endureciendo sus facciones. Ya no era solo por justicia para su esposa, era por la vida que le habían negado a las dos hermanas. La sala de juntas de Moretti Enterprises era un mar de trajes caros y rostros impasibles. Etienne presidía la reunión con una sonrisa de suficiencia, creyendo que había ganado, pero cuando Lorenzo entró, seguido de cerca por Valentina, el aire se cargó de electricidad. Sin decir una palabra, Lorenzo proyectó las páginas del diario en la pantalla gigante. El murmullo de la sala se convirtió en un silencio sepulcral mientras leía en voz alta la confesión de Isabela. Acorralado, con los ojos inyectados en sangre, Etienne se levantó de un salto. «Esa estúpida se lo merecía», gritó, su máscara de civilidad hecha añicos. «Iba a destruirme. Saboteé sus frenos y lo haría 1000 veces más para proteger lo que es mío». Su confesión resonó en la sala, cruda y brutal. En ese preciso instante las puertas de la sala se abrieron de golpe. 2 detectives uniformados entraron, seguidos por un equipo de policías. La sonrisa de Etienne se congeló en una mueca de horror al darse cuenta de la trampa. Toda su confesión había sido transmitida en vivo a las autoridades. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el punto final de su imperio de mentiras. Mientras se lo llevaban, su mirada se cruzó con la de Lorenzo, una mirada llena de odio impotente. Pero Lorenzo ya no lo veía. Sus ojos estaban fijos en Valentina, quien lloraba en silencio, no de tristeza, sino de una abrumadora sensación de paz. Él la rodeó con sus brazos, y en ese abrazo, en medio del caos, encontraron el comienzo de su sanación. La justicia por fin había llegado. El tsunami mediático que siguió a la confesión de Etienne fue implacable. Su imperio, construido sobre la sangre y las mentiras, se desmoronó en cuestión de horas. Los titulares ya no hablaban de un viudo enloquecido, sino del monstruo de las finanzas que había asesinado a su propia cuñada por avaricia. El juicio fue rápido, una mera formalidad ante la abrumadora evidencia de su propia confesión grabada. Etienne Dubois fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, destinado a pasar el resto de sus días en una celda de concreto, un crudo contraste con las mansiones y oficinas de lujo que tanto había codiciado. La justicia, aunque tardía, fue absoluta, cerrando para siempre el capítulo más oscuro en la vida de todos los que había tocado con su maldad. Con la tormenta legal finalmente disipada, la mansión Moretti dejó de ser un mausoleo de recuerdos dolorosos para convertirse en un santuario de sanación. Lorenzo, fiel a su promesa, se aseguró de que Valentina recibiera el tratamiento más avanzado del mundo. Con los recursos de la herencia que legítimamente le correspondía, los temblores en sus manos no desaparecieron por completo, pero se volvieron manejables, un recordatorio constante no de una debilidad, sino de la increíble fortaleza que había demostrado. Sofía por su parte floreció bajo el cuidado de Valentina, cuya presencia llenó la casa con una calidez y una risa que Lorenzo creía perdidas para siempre. Lentamente, los tres comenzaron a tejer los hilos de una nueva familia, no sobre las cenizas del pasado, sino sobre los cimientos sólidos de la verdad, y un amor que nacía con una fuerza inesperada. 2 años después, en el jardín de esa misma mansión, ahora lleno de flores vibrantes y luz solar, Lorenzo y Valentina se dieron el sí quiero. Fue una ceremonia íntima, rodeados solo por sus amigos más cercanos, con Sofía como la radiante dama de honor que les entregó los anillos. Juntos, habían creado la Fundación Isabella Herrera, una organización dedicada a ayudar a familias separadas por el sistema y a financiar la investigación de enfermedades raras, transformando el dolor de su pérdida en un legado de esperanza. Valentina ya no era la cajera asustada de un supermercado, era una mujer segura de sí misma, codirectora de una fundación que cambiaba vidas. Y Lorenzo ya no era el arquitecto ermitaño, era un padre presente, un esposo devoto, un hombre que había encontrado la felicidad en el lugar más inesperado. Una tarde de domingo,
Mientras observaban a Sofía jugar en un columpio que él mismo había construido, Valentina apoyó su cabeza en el hombro de Lorenzo. Sus manos, ahora entrelazadas, reposaban tranquilas. Él la miró, maravillado por el milagro que era ella, por el destino que lo había llevado a un supermercado esa tarde fatídica. Ya no veía el fantasma de su primera esposa en sus ojos, sino el futuro brillante que le esperaba junto a la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo. Gracias, susurró él besando su frente. ¿Por qué?, preguntó ella con una sonrisa. Porque tus manos temblorosas me mostraron el camino a casa. En ese instante, rodeados por la paz de su nueva vida, supieron que su amor, nacido de la tragedia, era la prueba de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser más hermosas que el primer sueño. La jornada de Lorenzo y Valentina demuestra que el amor verdadero, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Lorenzo y Valentina es un poderoso recordatorio de que, incluso en la más profunda oscuridad, el destino teje hilos invisibles que nos guían hacia la luz. Lo que comenzó con una simple pregunta en un supermercado, nacida de la compasión por unas manos temblorosas, se convirtió en una odisea que desenterró mentiras, expuso a un monstruo y unió a dos almas destinadas a sanarse mutuamente. La tragedia que los separó de Isabela se transformó en el puente que los unió, demostrando que el amor verdadero no muere, sino que encuentra nuevas formas de florecer. Su viaje nos enseña que la verdad, por dolorosa que sea, es la única llave que puede liberarnos del pasado y permitirnos construir un futuro lleno de paz, justicia y segundas oportunidades que superan cualquier sueño. Y así, en el resplandor de una tarde dorada, en ese mismo jardín que una vez fue testigo de un luto silencioso, la risa de Sofía llenaba el aire mientras corría entre las flores. Lorenzo la observaba, con una mano firmemente entrelazada con la de Valentina, cuyo temblor ahora era solo un eco lejano de una vida pasada. Él la miró, no viendo a la hermana de la mujer que perdió, sino a la mujer que le devolvió la vida, la que le enseñó que el corazón tiene una capacidad infinita para amar de nuevo. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Lorenzo susurró las palabras que resumían su milagro. A veces, las manos que tiemblan no son un signo de debilidad, sino el mapa que nos guía de regreso al amor que creíamos perdido para siempre. ¿Esta historia te emocionó? Entonces, deja tu like para mostrarnos que tú también creíste en ellos, y comparte este mensaje de esperanza con el mundo. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia y el corazón siempre encuentran el camino. La jornada de Lorenzo y Valentina ha terminado, pero nos deja una lección eterna. Nunca subestimes el poder de un encuentro destinado a cambiarlo todo, porque las historias más increíbles a menudo comienzan con el gesto más simple. Hasta la próxima gran historia.